La tercera persona que nos acompaña hoy es Ricardo Rodríguez. Ricardo, bienvenido. Ricardo es diplomado en Relaciones Laborales y máster en Gestión y Dirección de Recursos Humanos. Ricardo, a pesar de ser muy joven, lleva 20 años en un sector para mí absolutamente desconocido, que es el del yeso laminado. Ricardo actualmente, después de 20 años, es director de Recursos Humanos para España, Portugal y Marruecos de la empresa Saint-Gobain Placo, que es empresa líder precisamente en sistemas constructivos interior, placas de yeso laminado, y forma parte del comité de dirección de la compañía. Ricardo, para un experto sectorial como tú, como es el caso, ¿tenéis dificultades para encontrar trabajadores cualificados para vuestras empresas? Es decir, ¿ya tenéis cualificaciones definidas de las cuales poder alimentaros? ¿Cómo encontráis centros de formación que puedan, digamos, alimentar esas cualificaciones de vuestros trabajadores? Gracias, Juan Carlos, por la presentación, y me sumo al agradecimiento por tener esta oportunidad de compartir un poco nuestra visión de un sector que al final es un nicho de un macrosector, que es el sector de la construcción. Como tú dices, al final nuestra actividad es la fabricación de la placa de yeso laminado y la instalación de estos sistemas constructivos, que son unos sistemas constructivos que han tenido una evolución histórica muy importante. Desde el año 80 más o menos que se produce la incorporación de este sistema constructivo, ha tenido una evolución hasta ahora, donde ahora mismo es la parte más importante de cualquier tipo de edificación, tanto de la edificación de interior, la repartición de los espacios mediante la tabiquería de interior y los falsos techos. Es un sector que arrancó con un commodity, es decir, la placa de yeso laminado era un commodity, y hoy es un producto de altísimo valor añadido, y altísimo valor añadido por el propio contexto en el que se mueve el sector de la construcción. Todos habéis oído hablar de los requerimientos actualmente en materia de edificación, lo importante que es la sostenibilidad en la edificación, lo importante que es los requerimientos técnicos. Hay una aprobación del Código Técnico de Edificación en una segunda versión de este año, donde cada vez hay más exigencias en la parte de la edificación. No olvidemos que pasamos una cantidad muy importante de nuestro tiempo en espacios de interior, y todo eso es necesario regularlo, sin hablar del confort y del diseño. Habéis dormido todos o muchos de vosotros hoy en un hotel, y algunos seguramente habrá oído al de la cama de al lado, y eso a lo mejor no es culpa del sistema, sino es culpa de la instalación, que es un poco lo que nos lleva a hablar del contexto en el que se mueve el sector. La situación actualmente es que efectivamente es un sector que demanda mano de obra, y que, por dar un ejemplo visual, si todos los que estamos aquí presentes tenemos formación en placa de yeso laminado, mañana estamos trabajando en la obra. Y faltaría todavía mano de obra que incorporar al sector. Los niveles de recuperación de empleo han crecido en el sector de la construcción, pero como consecuencia de ese cambio de sector y ese cambio de penetración de productos que hablábamos antes, otros oficios han perdido mucho peso en detrimento de la instalación de la placa de yeso laminado. Y no estamos todavía, ni mucho menos, en los niveles de actividad o de empleo que necesita esa actividad. Como decía el compañero antes, muchas empresas se encuentran en el desafío de que no pueden crecer más como consecuencia de que no tienen trabajadores cualificados. Por dar algunos ratios un poco para entender de qué estamos hablando, nos miramos en el espejo de Europa. El ratio de metro cuadrado de placa de yeso laminado por habitante hoy en España es 1,4, en Francia es 3, en Estados Unidos es 7, es decir, es un sector que tiene un potencial tremendo, y que la evolución, por todos estos requerimientos técnicos que tiene el sector de la construcción que hablábamos antes, no va a ralentizar, todo lo contrario, va a seguir necesitando una apuesta de mayor exigencia. Hay datos que nos ayudan además, que es el envejecimiento progresivo que están teniendo las plantillas que se dedican a esta actividad. Es decir, no hay inserción de gente joven en el sector. Por tanto, si metemos en el cóctel que la evolución del sector es de crecimiento, si metemos en el cóctel que cada vez para trabajar en el sector se requiere mayor cualificación, si metemos en el cóctel que la inserción de la gente joven es escasa y que además hay un envejecimiento de plantillas que va a requerir todavía más trabajadores,
pues estamos ante un riesgo de que un sector tan importante dentro de la parte de construcción se pare. Entonces, respondiendo a la parte de las cualificaciones, efectivamente, el instalador de placa isolaminado y falsos techos, como así se denomina la cualificación, tiene un marco de referencia dentro del certificado de profesionalidad, de la familia de edificación y obra civil, y tiene su inclusión dentro del grado medio de técnico de decoración y rehabilitación de interior. Ese grado medio se imparte, pero es verdad que la oferta es muy minoritaria comparada con la situación o el reflejo que dábamos de necesidad del tejido industrial. Por daros un dato, hoy apenas hay 20 centros que lo estén impartiendo en todo el territorio nacional. Hay comunidades muy importantes con un peso en el sector de la edificación muy importante donde no hay ninguna oferta formativa de este grado. Y es un poco el reflejo también del sector construcción mirado un poco más amplio, es decir, solamente el 0,2% de los matriculados en un grado medio están en un grado relativo a la construcción. Entonces, efectivamente, se imparte sí, pero yo creo que la necesidad del sector requiere el dimensionamiento a un tejido industrial que realmente lo solicita, sí. Yo creo que también hay que mirarse un poco el espejo dentro, y el espejo dentro yo creo que hay dos situaciones que han salido también durante la mañana. Una es la falta de rigor en la exigencia de cualificaciones profesionales. Es un sector que no ha tenido ese rigor en el pasado y yo creo que ha tenido su pecado y en base a ese pecado está aprendiendo. Quien ha destruido más empleo y más rápido ha sido el sector de la construcción durante la crisis, y quien más dificultades ha tenido para insertarse en otros sectores ha sido los trabajadores de la construcción, precisamente porque no tenían ningún tipo de posibilidad de acreditar ninguna formación ni ninguna cualificación profesional. El sector ha aprendido de ello, el sector a través de las asociaciones empresariales, donde nosotros nos hemos puesto un poco de cabeza tractora por ese tejido industrial tan pequeño que es el sector de los instaladores, donde tienen claro qué quieren hacer y ven la FP Dual como la herramienta que le ayude, pero necesita de agentes que les podamos ayudar en ese sentido, y eso es un poco el rol que desde Placo, un fabricante, estamos intentando hacer dentro del sector. Entonces, bueno, esperamos que el escaparate de hoy sirva un poco como conocimiento, como observación de esa necesidad que realmente tiene el sector de ampliar la oferta formativa. Ricardo, te lanzo un reto. En 3 minutos, cuéntanos titulares del proyecto de formación de instaladores que se está haciendo en Saint-Gobain Placo. Bueno, el proyecto, como hablábamos antes, un poco en función de la necesidad, es verdad que se divide en diferentes líneas. Nuestros dos objetivos principales son la profesionalización del sector de instaladores. Por tanto, lo que estamos intentando es que los trabajadores ya insertados en el sector puedan acreditar una cualificación profesional y establecer los mecanismos de inserción de los nuevos trabajadores al sector a través de las vías de la formación reglada. Este es el foro de Dual, por tanto no voy a hablar de los procedimientos de acreditación de competencias que están en marcha, ni de la formación del certificado de profesionalidad para regular la entrada de personas del desempleo, de otros sectores o de otros oficios que han perdido su sitio. En materia dual, lo que estamos haciendo es acercar a esas empresas instaladoras a los centros que están impartiendo la formación para maximizar la oferta formativa que ya tenemos hoy. Pongo, por ejemplo, el que hemos hecho aquí en Málaga, con el centro de la Rosaleda, donde hemos contado con 6 empresas instaladoras, pymes, pequeñas empresas que con una pasión tremenda se han acercado al centro y han visto una oportunidad tremenda cuando le hemos contado qué era la FP Dual con ayuda del equipo de Ignacio Benito. Por tanto, lo que estamos haciendo es maximizar esa oferta con este tipo de acciones, intentar establecer pues, esa necesidad y esa observación de lo que necesita el sector. Nos ofrecemos como vehículo para mejorar la calidad de la formación en aquellos centros que se imparta. Somos conscientes de la dificultad que tienen los centros para impartir este tipo de grados técnicos donde el consumo de materiales es un consumo muy amplio y es una pena que un alumno que titula en un grado de estos esté viendo exclusivamente sistemas en papel o sistemas con placas que no son las que realmente corresponden a esos sistemas, porque cuando salga va a ir a una obra y le van a pedir que haga una protección contra el fuego que haga un ensayo de no sé cuántos minutos, y eso necesita una placa y un sistema determinado. Entonces, estamos ofreciéndonos a ayudar a los centros tanto en la formación de los profesores como en el uso de material. Y desde luego, un poco lo que ha salido en la reunión o en la mesa anterior, que ha sido un placer y espero que
que tengamos a alguien con la pasión de los embajadores de FP que ha pasado antes, que venga de este sector de la construcción. Para terminar, Ricardo, última pregunta. Bueno, no quiero desaprovechar que tengo un director de recursos humanos de una gran empresa aquí para hacerle una pregunta jodida. ¿Beca o contrato o nada para FP Dual? ¿Cómo lo ves? Desde luego nada la descarto. nada de entrada la descarto. Juan Carlos, voy a entrar a la respuesta, pero quiero plantear que en este sector hay una cuestión anterior a esa. Y hay una cuestión que dificulta con anterioridad a la decisión de si una beca o contrato, y es la facilidad o no de la persona que va en modalidad dual, del chico o chica que va en modalidad dual a este tipo de empresa. Pensar que al final la cadena de valor del sector hay muchos agentes. Está el fabricante, vale, pero luego está el instalador va a ir a hacer una obra que normalmente es de un constructor, que hay un promotor detrás, es decir, hay diferentes agentes. La realidad que nos encontramos hoy es que, si bien es cierto que el convenio de la construcción establece que para trabajar en el sector, el artículo 18 dice que hay que ser mayor de edad, con la salvedad de lo que prevé el artículo 25.4, que es el que regula el contrato de formación de aprendizaje, la realidad es que la coordinación de actividades en materia de prevención de la constructora, debido un poco a la presión que ha habido ahí siempre en ese sector, es tan alta que hay dificultad de permitir que el alumno de Dual vaya realmente a la empresa. Al final, en una obra, la normalidad es que hay una plataforma de seguridad donde el instalador que va a trabajar a la obra sube la documentación, y esa es una plataforma que es un pasa o no pasa. Es decir, si eso no está todo en verde, el señor no puede ir a trabajar. Y muchas de esas plataformas no contemplan este tipo de figura. Entonces, yo creo que el primer reto del sector es establecer en toda esa cadena de valor que realmente la dual es una posibilidad, y una muy buena posibilidad para las necesidades del sector. Hicimos aquí una jornada también en Málaga un poco para que presentara toda esa cadena de valor, que tenemos que trabajar todos los agentes en ese sentido. Porque si no, vamos al camino de siempre. El camino de siempre ya hemos dicho que no es el bueno. Y no es el bueno porque entonces la empresa instaladora contratará a la primera persona que pase por ahí sin ningún tipo de cualificación, sin ningún tipo de conocimiento, y nuestro techo de nuestra casa o la pared de nuestra casa la instalará alguien que no sabemos quién es. Sí que nos interesa mucho quién instala la luz. Cuando se instala un ascensor nos interesa mucho y se le pide la exigencia de una cualificación profesional, pero fijaros que nadie nos ponemos a pensar quién ha instalado nuestro techo, y el techo se cae, no es la primera vez que el techo se cae. Entonces, si realmente queremos un sector competitivo, tenemos que trabajar para que todo el sector aprecie la herramienta que la es, los instaladores, la asociación empresarial está trabajando en ello para que todo este mecanismo se pueda dar. Desde luego este tema da para una jornada, ya te lo digo, Juan Carlos, y de hecho con los compañeros de la Fundación Laboral queremos situar una jornada en el panorama del sector para hacer una óptica 360 grados, tanto de empleo, de educación y de vivienda, para solventar esta situación. Pasado esto, desde luego, como decíamos, el alumno de Dual tiene que tener una retribución, hay que darle el valor que tiene, necesita la persona saber que desde el primer día tiene una profesión con la que se puede ganar la vida, y a partir de ahí, beca o contrato, creo que hay que dar flexibilidad, como ha salido muchas veces en la jornada de hoy también. Creo que a través de la vocación y de la pasión y de la apertura a la necesidad de cada uno es como podemos avanzar en los modelos, no desde modelos más rígidos. Oye, fantástico. Me dicen que hay posibilidad a alguna pregunta, una o dos como mucho, una más bien. No sé si hay alguna pregunta. Allá a la derecha. ¿Alguien para los ponentes sectoriales? Juan Carlos, tienes una a la derecha. Allí hay una, sí, arriba. Os pido brevedad en la exposición de pregunta y también la respuesta, porque estamos... No se oye. Sí, ahora. Quiero poner encima de la mesa un punto esencial, que es la diferenciación en los perfiles que las empresas pueden necesitar. En esta iniciativa, el tejido productivo se vería sumamente beneficiado,
con varios perfiles en las empresas. Siempre teniendo como prioridad el modelo dual. Es decir, yo no hablo de formación profesional, yo hablo del modelo dual, que es fundamental. Entonces, la Administración, con un cierto orden, pues puede priorizar en 3 puntos fundamentales. El primero, una ley de aprendizaje en donde estarían los jóvenes en exclusión, que sería muy importante acordarnos de ellos porque están cuasi huérfanos, totalmente perdidos. El segundo punto, titulados de FP Dual, en el que no voy a entrar porque se ha hablado ya durante muchas horas sobre la FP Dual y me parece extraordinario por parte de la Fundación Bestelman y también por parte de la Alianza FP Dual este foro. Y el tercero serían los titulados superiores, hablo de la universidad, porque el Plan Bolonia reduce y amplía. Y esa ampliación, además de que la tienen que pagar los estudiantes, resulta que es siempre ampliación teórica, nunca se habla de ampliación práctica y es fundamental que ya la universidad se ponga las pilas de una vez. Comparto la apreciación. No sé si querías, es una pregunta o más bien es una reflexión. Es una reflexión, pero algunos no sé si que algunos de ponentes vosotros pueden contestar. Responder brevemente. Bueno, pues compartimos esa reflexión, sin duda alguna. De momento en la Alianza estamos centrados en la FP Dual, que ya tenemos mucho camino por recorrer. Cuando ya la FP tengamos una FP de calidad, seguramente iremos acometiendo otros sectores. Quiero agradecer la participación de todos los ponentes, el entusiasmo que estáis dando para que esto funcione, las ganas de hacer, el impulso, y os animo a que esto siga porque todavía nos queda mucho por hacer. Muchas gracias a todos.